La elaboración de un adorno tradicional maya lo usan en las cofradías. Se inicia utilizando los materiales de varas, también las hojas de pacaya silvestre o puede ser pacayas también. Los señores empiezan a afinar las varas, las hojas de pacaya silvestre ya listos para que puedan ser combinadas. Realizan una serie como escaleras, la cual va a servir de base, que va a ser la parte de atrás. Luego colocan las hojas de pacaya silvestre. Posterior a ello van buscándole espacio a manera que queda la medida. Encima de ello, para prensarlo, utilizan dos varas en cada lado. em, es amarrada con palma. Y de ahí empiezan a rejar las varas que van a ser utilizadas como los adornos de forma zigzag, de manera que forme los diamantes. Y es así como empiezan a colocar. En esta ocasión van a ser los adornos a los que ellos le llaman diamantes dobles, porque también se puede hacer de una sola forma. Y van colocando los espacios ya al tener terminado, empiezan a darle los detalles, le cortan las orillas de manera que queda muy fino, ya teniendo así el primer adorno en la cual van al altar menor de la casa de los cofrades, colocan primero la parte derecha que le va a dar forma al adorno que realizan. Seguidamente elaboran el segundo que va colocado en la parte izquierda, y esto es muy común en la antigua civilización maya. Las mujeres por su parte empiezan a clasificar las flores más importantes, mientras que los hombres van realizando el adorno del altar menor, al que le llaman en la tradición de las cofradías. Seguidamente la forma que le van a dar es como un cuadrado en la que van realizando de manera que lleguen las cuatro fases. Seguimos aquí. Ya en este momento ya colocan los cuatro adornos. Posterior a ello van a buscar eh, el árbol de banano, en la cual va a servir como base para colocar las candelas. Veamos cómo lo hacen. Sacan la medida, cortan de manera a que quedan de igual tamaño. Posterior a ello, para colocar las candelas, en la parte superior le hacen orificios para que puedan ser colocadas las candelas. Es como un candelero, solo que hecho con un material natural. Esto es muy común en cada año, en cada comunidad Pocomchi que realizan sus adornos para las cofradías. Ya teniendo de esta forma, lo colocan cerca del adorno especial tradicional que ellos realizan, y miden de manera que puedan entrar las candelas cabal. Podemos ver ahorita ya listo. Es así como ellos elaboran, ya para darle glorificación al trabajo que hacen. Mediante una bomba avisan de que el adorno se ha terminado exitosamente, para que los señores o los ancianos que están en los cerros, en las cuevas, pidiendo y rogándole a Dios, puedan ya venirse, ya que el material ya está listo. Ya ingresan al ritmo del tambor el anciano mayor, quien va a dar las rogaciones al creador y formador, y para que las cofradías tengan éxito
en esto. Ya para acompañar el adorno, el olor incomparable del pino es colocado en los pisos, de manera que los hombres y las mujeres puedan eh, realizar la fiesta en un lugar muy especial al que los abuelos han venido haciendo año con año. Y el abuelo mayor empieza a dar sus Escúchame, oraciones al óigame, Creador y Julio Formador Santos, que para te que todo sientas pueda salir con éxitos. cómodamente Y es de relajado esta para forma brindar como al Señor realizan, un aplauso. donde mezclan la tradición, Vamos a leer, la vamos a leer, religión y también todo en la cultura maya. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que comparte, por favor, denle un like y no deje de suscribirse.